Entonces, dada una progresión aritmética de razón R, se cumple ya mira, en la clase pasada hemos resuelto dos problemitas, el 6 y el 7, que tienen esa característica. Se trata de una progresión aritmética. En el problema 6, la razón es 4 y en el problema 7, la razón es 7. ¿Estamos? En el problema 6 te daban 20 términos consecutivos, en ese caso los 20 primeros. Y te pedían hallar la suma de los 20 siguientes. En el problema 7 te daban la suma de los 40 primeros. No necesariamente deben ser los primeros, ¿eh? No necesariamente u obligatoriamente tienen que ser los primeros. Pero en este de tus problemas sí te han dado los primeros. Te dan la suma de los 40 primeros y te piden hallar la suma de los 40 siguientes. ¿Correcto? Entonces, ojo, no son números consecutivos, no confundas. No son números consecutivos. Son términos consecutivos de la progresión aritmética. O sea, el término 11, luego lo sumo con el 12, con el 13, con el término 14. Son términos consecutivos. Porque de repente se te ocurre sumar el término 10 con el 20, con el 30, ya no son consecutivos. ¿Estamos de acuerdo? Términos que ocupan lugares consecutivos. Sus valores no necesariamente son números consecutivos. ¿Estamos de acuerdo? ¡Yujú! ¡Yujú! Sí, profe. Sí, profe. Entonces, en estos ejercicios resulta que esta suma es conocida y te piden que encuentres esta suma. Si lees tus problemas 6 y 7 han tenido esa forma. A partir de conocer la suma de ellos me pedían hallar la suma de los otros. Los que le seguían. Pero acá hay un secreto para que esto funcione. La cantidad de términos en ambos casos debe ser la misma. Y el problema 6 y 7 tenía esa característica. Pero el problema 8 ya no. Entonces en el problema 8 ya no la puedes utilizar. O salvo que la acomodes de alguna manera, ¿no? Ya eso es creatividad de cada uno. De repente la puedo utilizar haciendo algún arreglo, alguna estrategia, bacán. Pero si no, lo resuelves con la estrategia de la semana pasada. Muy bien. ¿Cómo hallamos la suma desconocida a partir de la suma conocida? Simplemente
te vas a sumar el número de términos al cuadrado multiplicado por la razón. Y listo. Y te vas a ahorrar un montón de tiempo. ¿Ya? A ver, chequeamos. Nuestro problema 6. Aplicando esto. Teníamos 20 términos. La razón es 4. La suma conocida. La suma conocida. 860. Entonces plantea, ¿cómo sería su solución? 860 más 20 al cuadrado por 4. 20 al cuadrado es 400, por 4, 1600. Le sumas 860. ¿Cuánto sale? ¿Cuánto te salió con la técnica anterior? Habla. ¡Yujú! ¿Cuánto te salió con la técnica anterior? ¡Yujú! 2460. ¿Lo mismo o no? ¿Lo mismo o no? Pero ahora te salió en 2 renglones. A ver, ¿cómo harías el 7? Son 40 términos. Son 40 términos. La razón es 7. La suma conocida, 5580. Y me piden la suma desconocida. A ver, ¿cuánto sale? ¿11.980? ¿Seguro? 16.780. A ver, ¿qué harían? 16.780. Suma conocida. Le aumentas el número de términos, que es 40. Al cuadrado multiplicado por 7. 40 al cuadrado es 1600 por 7. 11.200 más 5.580. 16.780. ¿Se dieron cuenta?
Esto lo descubrió un niño a la edad de 8 años, un gran matemático, ¿no? Que fue posteriormente. Cuenta la historia, pues, que imagínate, a la edad de 8 años le pusieron a la profesora a los niños que sumen del 1 al 100, pues, ¿no? La profesora quería irse a tomar su desayuno, seguro. ¡Ah! Sumen del 1 al 100, ahí tienen para toda la mañana, ¿no? 8 añitos, pues. Y la profesora creo que no dio ni 2 pasos y este matemático, creo que fue, no recuerdo, le dio la respuesta. Le malogró el plan a la profesora. Muy bien. Entonces, canta el mensaje. Muy bien. Cuando la cantidad de términos es par, tú puedes emparejar. Ese es un detalle. Cuando tienes cantidad de términos par, puedes emparejar, puedes formar parejas. Pero las parejas se forman de esta manera. De esta manera. Ahora dime, ¿cuánto suma? Ya sabes que este símbolo es un símbolo griego sigma que significa suma. A ver, ¿qué curiosidad se observa ahí? ¿Quién me dice? La suma es constante. Las sumas son iguales, pero ¿cómo hemos sumado? Ahí está el detalle, no hemos sumado por sumar. ¿Cómo hemos emparejado? Términos equidistantes. Términos Claro, equidistantes. por la forma como se emparejó, se les denomina términos equidistantes. La suma de términos equidistantes son iguales. Entonces yo quiero que reflexiones con una formulita que hemos trabajado, que nos puede ayudar en otros casos, ¿eh? ¿Sería correcto decir eso o no? ¿Qué dicen ustedes? Sí, profe. Él es el primero y él es el último. ¿O no? Sí.
o sea que en esa formulita, razona lo que te voy a decir, la conclusión a la que voy a llegar. En esta formulita siempre hemos buscado al primero y al último. Siempre hemos tratado de conocer a los dos para sumarlos, para reemplazarlos acá. Pero esta propiedad me da otra idea. ¿Qué pasa si yo conociera, no conozco al primero y al último, pero yo conociera la suma de los dos centrales? Ya no necesito hallar al primero y al último. Si ya conozco la suma de los dos centrales, eso lo pongo acá. Porque va a sumar lo mismo. ¿Estamos o no? ¡Yujú! ¡Yujú! Sí, profe. O sea que en este numerador, en algún momento, no va a ir el primero y el último. En este numerador puede ir el segundo y el penúltimo. Puede ir el tercero con el antepenúltimo. Pueden ir los dos centrales. Porque su suma es lo mismo. Y no perderíamos mucho tiempo tratando de hallar al primero y al último. Si el número de términos es impar, a ver, le añadimos un término más. Vas a tener un problema al querer emparejarlos. ¿Sí o no? Pero mira que la propiedad no ha cambiado, ¿eh? La suma de términos equidistantes sigue siendo la misma. Claro, no es la misma la anterior, pues no va a ser 25, lógicamente. Pero la suma de términos equidistantes sigue siendo la misma. No importa las parejas que tome, pero hay un problema. Hay un término que queda en el aire. Y le han denominado el término central. Entonces, capta el mensaje ahora. Mira lo que se observa. La suma de términos equidistantes es el doble del que está en el centro. ¿Eso qué significa? Que T sub 1 más T sub n es el doble del que está en el centro. Si eso lo llevamos a nuestra fórmula tradicional, esa suma cambiaría. Y mira cómo terminaría quedando.
una fórmula alternativa. Entonces, ¿quién se atreve a resolver el problema 9? Esa PA tiene 19 términos. Y su término central vale 17. Y te están pidiendo hallar la suma de los 19 términos. ¿Qué harías? Multiplicar. Tu cerebro se alegraría, pues, ¿no? ¿Qué diría? Ah, cantidad impar. ¿Sí o no? Habla. Entonces podríamos usar esto, pues. ¿O no? ¿Qué dirías? Sí, profe. La suma de todos sus 19 términos es simplemente multiplicar 19 por 17. ¿Cuánto sale? $323. ¿Me vas a calcular la suma? Recuerda que este símbolo es suma. De los términos del lugar impar. ¿A qué se refiere el profe? Que me sumes el primero, el tercero, el quinto y el séptimo. O sea, vas a sumar ¿cuánto suma? ¿56? Muy bien. Luego me vas a sumar los términos del lugar par. Hablo lugar, ¿ah? No confundan. No digo que el número es par. Los lugares. O sea, el término que está ocupando el lugar 2, el término 4 y el término 6. Vas a sumar el 8, el 14 y el 20. 42 sale. Correcto. Ahora me vas a restar los dos. El término central. ¿Qué te salió? El término central. El término central.
Entonces, esa es una propiedad. ¿Qué dice tu problema 10? Una PA que tiene cantidad impar de términos. Ahí te estás asegurando que tiene término central, pues. Cuando la PA tiene cantidad impar de términos, hay un único término central, no hay otro. Se sabe que la suma de los términos del lugar impar es 459. ¿Qué harías para hallar el término central? Restar. Hablen. 17. Y Restar. Solo tienen que restarlo. Porque ya conoces la propiedad. Muy bien. Ahora vamos a pasar a serie 2. Y aquí vamos a ver suma notable. Ya vamos a ver formulitas directas que nos pueden ayudar.
Tenemos las fórmulas más notables, ¿de acuerdo? La suma de los n primeros números naturales, o también le llaman la suma de los n primeros enteros positivos. Esta es la suma de los cuadrados de los n. Todas estas series van a decir de los n, de los n, de los n. ¿Por qué? Porque son n términos. En todas ellas hay n términos, ¿ya? Y lo que nosotros necesitamos en esta formulita, el n de esta formulita, es justamente esta n. Entonces, en realidad, ¿qué es lo que yo necesito para usar mis fórmulas? ¿Qué es lo que necesito conocer? Hablen. La secuencia. La secuencia. La secuencia ya está ahí, ya. ¿Qué necesito yo para usar en mi fórmula? Bien claro está diciendo, ¿quién va en la fórmula? El valor de n. Pero, N. ¿N qué dice acá? En todas N. ellas hay n términos. N términos. N términos. El que se pone en las fórmulas es la cantidad de términos. Eso es lo que yo necesito conocer. Si eso no lo conozco, no funciona mi fórmula. Las fórmulas funcionan y en ellas se reemplaza el número de términos. Y lógicamente tiene que parecerse pues a las originales, ¿no? A ver, ¿qué pasa si yo te pido hallar pregunto? En la primera serie, ¿puedes decirme cuántos términos hay? 20. 20. ¿Y a cuál de las 5 se parece? A la primera. La primera. La primera. Entonces yo ya puedo usar esta fórmula, porque ya sé que hay 20 términos. Entonces de frente pongo 20. Aprende ya a sumar mentalmente. N más 1 es su consecutivo del número, porque algunos están poniendo 20 más 1 de nuevo, ya no, ya. ¿Quién es el consecutivo de 20? 21. 21. 21. Divides y multiplicas. Y salió
A ver. ¿Qué pasa con la serie natural? ¿Cuántos sumandos hay ahí? ¿Cuántos términos hay ahí? 3. Sí. 3. ¿Cuántos términos hay ahí? 5. 5. Ah. ¿Cuántos términos habrán ahí? 12. 12. En la serie natural, cuando no me dan el número de términos, porque acá sí me lo han dado, y ya no me han tenido necesidad de poner quién está al final. Pero cuando no me lo dan, me van a poner un número al final. Y en la serie natural, la que empieza de uno en uno, así, la que va de uno en uno, el último coincide con la cantidad de términos. Tú deduces que hay 20 términos, porque ellos no te lo han dado. Ellos solo te pusieron así. Ah, entonces tú dices, hay 20 términos. Entonces, uso la fórmula. Mira que es el mismo ejercicio, ¿eh? Con dos presentaciones diferentes. Entonces, si yo ya tengo cuántos son, ya no me preocupo. Y si yo no tengo cuántos son, ahí sí me preocupo. ¿Estamos o no? Si a mí no me dan la cantidad de términos, tengo que preocuparme por averiguar cuántos hay. Y en la serie natural, el último numerito coincide con la cantidad de sumandos o términos que hay. Pero esa coincidencia se va a dar siempre y cuando empiece desde el 1. Si no, no tampoco. O sea, que si a mí me viene este ejercicio y se te ocurre hacer esto porque te guías por esto, estarías cometiendo un error. ¿Por qué estarías cometiendo un error? Porque debe comenzar desde el 1. Porque debe comenzar desde el 1. Esa fórmula solo funciona si empieza desde el 1. Si no, no. Podrías aplicar progresión aritmética, por ejemplo. Y si quieres seguir usando esta forma de trabajo, tienes que usar un artificio, una estrategia de solución. Esa estrategia consiste en completarle. Por eso le llaman el método pon y quita. Le completa. Y se lo quita. Y ahí ya puedes usar la fórmula 2 veces. Del 1 al 30 tienes 30 términos. Del 1 al 10 tienes 10 términos.
Está bien, ¿no? ¿Correcto?